Estamos de vuelta y le damos la bienvenida al señor general retirado Juan Carlos Buitrago, especialista en crimen organizado transnacional. Esto conforme a la publicación reciente del Índice Mundial de Crimen Organizado 2025, que como ya lo dijo Mariano antes del corte, ubica a Guatemala en el puesto 25 de los países más vulnerables al crimen organizado. Bienvenido, general, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, a ustedes muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí en este importante espacio. General, ¿qué quiere decir que estamos en el puesto 25 de los países más vulnerables? Sí, lamentablemente hay un retroceso en materia de seguridad, de lucha contra el crimen organizado y contra diferentes formas de violencia en Guatemala, y es un patrón que también se presenta en otros países de Latinoamérica, como quiera que seguimos siendo a nivel de Latinoamérica la segunda región del mundo con mayores índices de criminalidad y de violencia y los menores índices de transparencia, integridad y gobernabilidad. Entonces aquí lo que observamos es que el informe está indicando de que las políticas públicas en materia de seguridad y convivencia y de lucha contra el crimen organizado, de aplicación de justicia en Guatemala particularmente, han representado un retroceso y que la capacidad de resiliencia, de reproducción, de adaptación, de expansión y de incidencia del crimen organizado y de las diferentes formas de violencia han ido en aumento, se han agudizado. Sumado también a un factor importante que tiene que ver con la característica que se ha resaltado en el caso del estudio para Guatemala, que tiene que ver con la corrupción y con la fragilidad institucional a nivel de las diferentes instituciones del Estado en su capacidad de movilizar los esfuerzos de manera integral de cara a prevenir, combatir estas diferentes formas de criminalidad y de violencia y de lograr una mayor lucha contra la impunidad, unos mejores indicadores contra la impunidad y en la aplicación de justicia. General, en la visita anterior que hizo acá a cabina de Espacio Libre, anticipábamos un poco estos resultados. A ver, el ubicarnos en el puesto 25 es un promedio, pero de los índices, de los subíndices que contiene ¿qué le llama más la atención? No en el sentido que lo sorprenda, sino de lo débil y mal que está el país en esos subíndices. Sí, aquí hay un tema, digamos, preponderante que tiene que ver con las rentas criminales, cómo las economías criminales han venido adquiriendo un poder importante dentro del territorio en Guatemala y en otros países vecinos, que ha hecho precisamente que esas economías criminales se conviertan en la principal motivación que robustecen ese sistema de economía criminal de cara a prevalecer unas formas de criminalidad y de violencia, como ocurre particularmente con estas pandillas, con las maras, con la Mara Salvatrucha 13 y con Barrio 18, que son precisamente las protagonistas de esta violencia y de esta criminalidad generalizada que se presenta en los establecimientos carcelarios y en otros territorios y zonas de Guatemala, por un lado. Entonces, la capacidad de resiliencia, de incidencia de las economías criminales que se han constituido en un factor preponderante que motiva la violencia y el crimen. Segundo, la fragilidad institucional. En temas de fragilidad institucional, lamentablemente en Guatemala, las instituciones no han logrado ese nivel de adaptación, de estar a la vanguardia en términos de capacidad, en términos integrales, en el propósito de someter, de perseguir y de llevar a buen recaudo a estas organizaciones criminales, pero además de reducción de los indicadores de criminalidad, como ocurre en las cárceles, donde el homicidio, por ejemplo, es uno de los factores de mayor incidencia, segundo, la corrupción, y tercero, la ausencia de capacidad del sistema penitenciario para controlar estos problemas al interior y al exterior de las cárceles, porque de alguna manera las cárceles se han convertido en planificación importante del delito y ejecución también del delito que incide en la seguridad en diferentes comunidades. Y tercero, un factor preponderante tiene que ver, pues, aparte de la capacidad del crimen en su motivación por las rentas criminales, segundo, de la fragilidad institucional, tercero, un factor de altísima incidencia que tiene que ver con la corrupción.
lamentablemente hemos visto en Guatemala cómo estos fenómenos que se han venido presentando en las cárceles y también fuera de ellas se relacionan especialmente por la corrupción institucional que se ha instalado en el ADN de unidades claves, precisamente las llamadas a combatir estos tipos de criminalidad, pero también de aplicar la ley como corresponde. General, cuando el crimen organizado tiene este poder económico, pues obviamente necesita complicidades y las compra. Al que no se alinea lo matan y de lo contrario los compran. Pueden haber comprado estamentos bajos, estamentos medios. Guatemala, ¿en qué grado está? ¿Hasta dónde han comprado? ¿Ya han comprado a los más altos mandos? General, ¿no le escuchamos? No, perdí la señal. ¿Es tan amable y puede repetir la pregunta? Cuando el crimen organizado tiene ese poder económico, compra cómplices. ¿Guatemala en qué grado está? ¿Se pueden comprar grados bajos, medios, mandos altos? ¿Hasta qué punto han comprado y qué tan altos son esos mandos? Sí, yo no puedo hacer señalamientos puntuales y mucho menos indicar en qué niveles particularmente y de manera precisa se encuentra la corrupción en las instituciones de Guatemala. Lo que sí puedo indicarle es que nosotros hemos venido con apoyo especialmente de la Embajada Americana trabajando algunos proyectos con diferentes instituciones en Guatemala, también con la Cámara de Industria de Guatemala, en el propósito de fortalecer y ayudar a que la SAT, por ejemplo, la Superintendencia de Aduanas, por un lado, de que el Ministerio Público, por el otro, que las unidades de inteligencia y de investigación criminal, y también la misma Policía Nacional, así como las unidades dentro del Ministerio de Gobernación encargadas de inteligencia y de investigación, tengan la suficiente estructura, la capacidad de prevención y de lucha contra el crimen organizado. Y uno de los factores que hemos visto y de las que son conscientes precisamente la alta dirección de estas instituciones que hemos mencionado son los niveles de penetración de la corrupción. En la policía hay un nivel de corrupción importante y no se puede jerarquizar esa corrupción. Es una corrupción que involucra desde las bases hasta los mandos medios y algunos mandos superiores, digamos, que incurren precisamente o que hacen parte de estructuras al margen de la ley y que de alguna manera prestan su colaboración y han permitido de que estas estructuras se enquisten también dentro de la institución. Pero también ocurre con el Ministerio Público, ocurre con las aduanas y ocurre con otras unidades de inteligencia. General. Entonces, sí, señor. Tomando eso en cuenta, con el cambio de actividad que tiene ahora el gobierno de los Estados Unidos y las declaraciones de nombrar a los grupos narcotraficantes como terroristas, lo que vimos que hicieron en Venezuela, ¿usted cree, habiendo dicho que la tendencia en la región es precisamente a ser más vulnerable, ¿usted cree que las acciones de los Estados Unidos van a cambiar ese rumbo y van a ayudar a que esas organizaciones tengan más cautela y se retraigan un poco? No, aquí lo que se espera, y realmente esa ha sido una de las observaciones que ha habido por parte del gobierno de los Estados Unidos, que Estados Unidos ha ofrecido todo su apoyo, toda su colaboración y cooperación a el gobierno guatemalteco con el propósito de fortalecer su lucha a nivel de terrorismo, de narcotráfico, contra las pandillas, contra la migración irregular e ilegal y también para el fortalecimiento de las fronteras. Pero se ha visto que ha habido una falta de carácter, de firmeza, de capacidad de gestión, de dirección, de un enfoque mucho más frontal en materia de seguridad. En los proyectos que hemos venido cumpliendo, precisamente con el gobierno, en los que yo he estado participando y contribuyendo de manera
muy importante, con el apoyo, repito, del sector privado, pero también de la Embajada Americana. Una de las principales observaciones tiene que ver con esto. No podemos esperar a que se presenten situaciones de emergencia como la que hemos visto en las cárceles, donde tampoco podemos esperar que se tenga que declarar un estado de sitio focalizado y con este carácter de emergencia para tomar determinaciones importantes, radicales, determinantes. Finalmente van a terminar siendo decisiones emergentes, decisiones de emergencia, digamos, para decirlo de esa manera, cuando pudieron haberse tomado desde antes, desde un comienzo, al inicio de este gobierno. Repito, hemos venido trabajando en proyectos conjuntamente importantes para fortalecer la prevención y la lucha contra el crimen, así como la transparencia y también el sistema penitenciario, pero no se han tomado las decisiones de manera oportuna. Y eso es lo que permite... Disculpe que lo interrumpa. A ver, usted tuvo una trayectoria, un servicio en Colombia y en diferentes momentos de su carrera vivió situaciones similares o peores a las que estamos viviendo en este momento en Guatemala, cuando los terroristas atacan directamente y en total impunidad. Proyectos están bien, general, y qué bueno que existan proyectos, pero la ciudadanía guatemalteca no está esperando proyectos, está esperando resultados. Y considerando la prudencia y la cautela que usted tiene que tener cuando se expresa públicamente, díganos si este estado de sitio decretado ayer podrá tener éxito, sí y solo sí, y esa es la respuesta que yo le espero, que esperamos de usted. De acuerdo con su planteamiento. Estas medidas de coyuntura en algunas oportunidades arrojan resultados determinantes. Permiten que se conjure una situación de emergencia, de grave alteración del orden público, como en la que se ha visto, pero solamente funcionan y son efectivas cuando se toman en el momento, con foco, concentrados, dirigidos con estrategia y con movilización suficiente de recursos para conjurar de recursos y de las instituciones a las que haya que acudir. El gobierno tiene la responsabilidad de acudir a todas las herramientas materiales, jurídicas, a toda la institucionalidad necesaria para conjurar esta situación, como lo hemos visto en el anuncio del presidente con la declaratoria del estado de sitio, donde si hay que militarizar las cárceles, hay que militarizarlas, si hay que aplicar medidas de excepción, hay que aplicarlas, pero solamente estas medidas tienen efecto positivo y son más efectivas que efectistas si están acompañadas con un proceso de sostenibilidad en el tiempo, que es lo que le hemos dicho al gobierno de manera reiterativa. No se trata de tomar decisiones de manera coyuntural para aliviar una situación de manera temporal. Se trata es de entender que instituciones como la policía, por ejemplo, en Guatemala, requieren cambiar su sistema de carrera. Requieren policías que trabajen 24/7, policías que entiendan la continuidad y la integridad y la transparencia y la efectividad y el profesionalismo del servicio, y que si no se avanza en esos cambios estructurales, difícilmente medidas de coyuntura o de emergencia van a tener resultados a largo plazo. Entonces, mi temor, respondiendo a su pregunta, es que si volvemos a incurrir en ese ciclo de decretar un estado de emergencia o un estado de sitio para conjurar en unos términos puntuales de 30 días una situación de grave emergencia, pero no obedecen a una estrategia que tenga sostenibilidad en el tiempo, difícilmente puede tener los resultados esperados, porque esto es como una hidra de 1000 cabezas, que representa la vitalidad y la proliferación del mal, que tiene una capacidad de reproducirse, resultado precisamente de la corrupción, de esos incentivos que tiene esta hidra, que se convierten básicamente en el combustible de la criminalidad y de la violencia, que es lo que estamos viendo en las cárceles. La hidra de 1000 cabezas está instalada a través de la corrupción en la institucionalidad, pero también a través de la corrupción, la criminalidad y la violencia dentro de las cárceles y en estas zonas donde operan. Y algo que no ha mencionado, y es el flujo de dinero, que al final es el principal motivo de todo esto. General, le agradecemos mucho, muy amable por habernos atendido. General.